del COVID-19 está afectando a muchas áreas, sectores y actividades de nuestro día a día. Si nos fijamos en una de las actividades cotidianas que desarrollamos diariamente y que quizá no habíamos puesto en suficiente valor hasta este momento, podemos destacar la educación. Concretamente, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 4 se centra en una educación de calidad. En estos días hemos adquirido conciencia de la importante labor que realizan profesoras y profesores en los centros educativos. Y también nos hemos dado cuenta cómo la tecnología se ha convertido en un importante aliado, con un sinfín de herramientas, de recursos en abierto, de plataformas colaborativas, cómo los profesionales de este sector, en todos los niveles educativos, desde los más pequeños hasta la universidad, y también los propios estudiantes, niños y niñas, jóvenes de distintas edades, han volcado todo su esfuerzo y sus conocimientos tecnológicos en tratar de dar respuesta a las necesidades que exigía esta situación. Por tanto, la tecnología demuestra que la educación puede llegar a muchos lugares. Esto abre muchos campos o consolida ideas que ya se estaban trabajando, ¿no? Incluso pues, en lugares de regiones de los distintos países o distintas regiones del planeta en los que la educación es más compleja, el acceso a los centros educativos. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, estos días nos están también enseñando aspectos muy significativos y a valorar de la educación. La educación es mucho más que los contenidos, la educación es mucho más que los libros, que las competencias puramente académicas o que nos preparan para una profesión. La educación es un contexto, son relaciones humanas, el papel que desempeñan profesoras y profesores va mucho más allá de lo académico y del aprendizaje. También hay un papel clave en lo emocional, en lo humano, en las relaciones. Los propios estudiantes forman parte de una clase, de un colectivo. Esta parte es la que evidentemente con la tecnología no se ha podido cubrir de igual manera. También tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo no es exactamente una formación online. La formación online es la que venía a sustituir a la formación presencial previamente diseñada y planificada. Lo que nos estamos encontrando ahora es una formación adaptada a las necesidades, con sus puntos positivos y sus puntos negativos. También el acceso a la tecnología ha demostrado o ha ratificado que existen desequilibrios entre las personas, entre las familias, entre la capacidad que tienen los niños de acceder a tecnología, y no solo la tecnología es el medio, pero los contenidos no basta con recibirlos en tu casa, en tu ordenador, necesitas una interpretación, un análisis, un trabajo. Esa labor que realizaban profesoras y profesores ha pasado a padres, madres, tutores, abuelos, y bueno, en la medida de sus posibilidades lo realizan, pero muchas veces el contexto familiar tampoco permite ese trabajo en igualdad de condiciones. Por tanto, yo creo que con relación al ODS 4, algo muy relevante es que la educación es clave, que además la educación debe abrirnos la puerta al futuro, a lo que vendrá después, pero que la educación debe asegurar unas herramientas, unos contenidos, unas capacidades y un contexto educativo mínimo para que esa educación se desarrolle en igualdad y no se acrecienten las diferencias. Como último análisis de estos días, quizá también nos hemos centrado mucho en la forma, en cómo llegaban las lecciones, cómo el alumno podía hacer un test, cómo vamos a evaluar, y sin embargo quizá hemos perdido un poquito el fondo. Son días difíciles, diferentes, quizá hay que coger un poco de perspectiva en algunas áreas, en algunas materias, en algunas asignaturas. Puede que lo más importante no sea tanto qué vamos a aprender, cuánto van a aprender nuestros alumnos, cómo lo vamos a contrastar y evaluar, que también, sino el fondo. ¿Qué otros aprendizajes están extrayendo estos días? ¿Qué experiencias? ¿Están aprendiendo a aprender? ¿Están adquiriendo competencias para ser más innovadores, más creativos, para adaptarse a los cambios? Eso podrían ser un poco algunas de las fortalezas con las que nos debemos quedar estos días y proyectar hacia el futuro. Después de los grandes daños que está generando el COVID-19, las víctimas, los contagios, todo ese daño, toda esa tristeza, ese daño social, el siguiente gran impacto está claro que se está dirigiendo al empleo. Ya sabemos que se han destruido miles de empleos en nuestro país, que esta es una cadena global que no afecta solo a nuestro país, Europa, sino que afecta a todo el planeta, Estados Unidos, Asia, y bueno, seguramente llegará también con la misma fuerza a Sudamérica y África, o con otras intensidades según sus economías. Lo importante es plantearse cómo vamos a dar respuesta a este reto, ¿no? El ODS 8 habla de trabajo decente,
y crecimiento económico, una necesidad a posteriori, después de la pandemia. Ya ha surgido de nuevo el debate sobre la renta mínima. Es un debate que venía ya de atrás, de hace unos meses, de unos años, pero ahora con nuevo enfoque, ¿no? Superado esa capacidad de los gobiernos de asegurar esa renta mínima, yo creo que lo importante es qué se va a hacer en ese tiempo, para qué sirve la renta mínima, para sostener a las personas, a las familias, pero cómo vamos a prepararles para el futuro, cómo vamos a enfocar esa formación, esa recualificación, en qué áreas, en qué sectores vamos a dirigirnos, cómo vamos a aprovechar toda esa innovación tecnológica que parece que incluso ha emergido o se ha acentuado, se ha acelerado estos días para generar nuevos motores, nuevas áreas de empleo. ¿Y qué va a ser de la sostenibilidad? ¿De verdad vamos a aprovechar este momento de reorganización, de refundación de muchos principios económicos para redirigirnos a nuevas metas, a que el dinero, las políticas públicas, también la financiación privada, de verdad encuentre esas líneas que parece que nos llevan a un futuro no solo más sostenible desde lo ambiental, sino también un futuro más sostenible desde lo social, desde lo económico y con más capacidad de adaptarse a los cambios? Creo que ese es uno de los retos fundamentales y el ODS 8, que es global para todo el planeta, debería dar respuesta a esta situación. Si pensamos en otro área clave, muy vinculada con la pandemia, aunque de alguna forma parece que ha quedado oculta pues tras las cifras, el impacto y el dolor de las víctimas de todos estos días, es el medio ambiente, la sostenibilidad y el ODS 13 de Acción por el Clima, que ya se integró en la Agenda 2030 para trabajarlo de forma coordinada, no debe quedar atrás, no debe quedar olvidado. Todo lo contrario, este frenazo económico, este parón de nuestras actividades, estos sacrificios personales y colectivos que hasta hace unos días parecía que era imposible para la sociedad darlos. Se hablaba de que para frenar las emisiones de CO2 habría que dejar de crecer, incluso de crecer, y todo el mundo decía que, bueno, incluso las personas que están a favor, que era un reto imposible, incluso los detractores de la lucha frente al cambio climático, pues decían que ahí radicaba, ¿no?, el punto débil o el talón de Aquiles. Pues ha llegado una pandemia en forma de virus que afecta a nuestra salud y han saltado las alarmas y hemos sido capaces de hacerlo. Ojalá no hubiese sido este el motivo, desde luego, pero debemos aprender de este tiempo y de este espacio. En el corto plazo que hemos visto, pues que los índices, por ejemplo, de contaminación atmosférica, debido a algunas actividades económicas en las grandes ciudades, pero sobre todo al transporte, al tráfico rodado, han caído de forma muy rápida. Estamos teniendo beneficios en el corto plazo, quizá algunos se prolonguen en el medio, pero ¿qué va a pasar en el largo plazo? Es posible que las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 principalmente, desciendan durante este segundo trimestre del año, incluso puede que se prolonga todo el año, pero ¿qué pasará después? ¿Vamos a volver al modelo actual? ¿No vamos a plantearnos, a reflexionar sobre este estado? Pensemos que las emisiones de CO2 y de otros gases en la atmósfera siguen un proceso acumulativo, por tanto, este pequeño descenso, como ya se vio en la anterior crisis económica, que también hubo un pequeño descenso en las emisiones, o al menos un no crecimiento, no debe quedar en algo residual. Yo creo que este momento ha ido más allá de un parón económico. Debemos replantearnos como personas, como sociedad, dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo el medio ambiente no es algo a proteger, es algo que forma parte de nosotros, algo con lo que debemos convivir. Y por tanto, Acción por el Clima, el ODS 13, debe estar en el centro de la recuperación, de la salida, del proceso de fortalecimiento posterior. Ese pacto verde que habla la Unión Europea debería ser el eje de nuestro resurgir, y no solo quedarse en la Unión Europea, desde luego, ¿no?, sino llevarse pues a otros escenarios y a otros continentes.